La Comisión de Constitución del Senado despachó a sala el proyecto del segundo retiro del 10% de fondos previsionales. En tanto, el gobierno confirmó reserva de constitucionalidad para esta iniciativa, pero además anunció un proyecto paralelo para este segundo retiro, pero con mayores restricciones que la iniciativa que avanzó a la sala en el Senado. Vamos a conversar de este tema con la senadora de la DC, Jimena Rincón, que ya está en contacto con nosotros. Senadora, muchísimas gracias por este contacto y muy buen día. Muy buenos días, Carla. Estoy a puertas de entrar a una reunión con la defensora de la niñez por los hechos de Talcahuano el día de ayer. Sí, estos que también estamos monitoreando, que han sido catalogados como graves y ya vamos a seguir profundizando en eso, pero quiero llevarla al tema del 10%, senadora, porque hay novedades. No solo el paso de la comisión a la sala del Senado que va a tener que votar, sino también en paralelo este nuevo proyecto que presenta el gobierno. ¿Usted ve posibilidades de que el gobierno logre imponer su proyecto y no el que ya estaba siendo tramitado, o no le ve ni una posibilidad? A ver, primero señalar que ayer se despachó el proyecto del segundo retiro, le hicimos modificaciones, entre otras que una indicación mía para que las mujeres a las que no les han pagado, mayoritariamente mujeres, la pensión de alimentos, puedan pedir por subrogación el retiro. Y esto en consideración a la gravedad que significa para niños, niñas y adolescentes no contar con los dineros que deben pagarse. Segundo, señalar que el gobierno no participó en la comisión, salvo al inicio en las presentaciones, y en el último minuto, cuando ya se había despachado el proyecto, y lo digo porque pudo haber hecho todas estas indicaciones que hoy día presentan un proyecto de ley en el debate, dice que va a ser reserva de constitucionalidad. Algo que saben que está absolutamente fuera de toda lógica, habiéndose aprobado un primer retiro y no habiendo concurrido al tribunal. Pero más allá de eso, después de despachado, hace esta presentación y luego, cuando termina la sala el día de ayer del Senado, presenta este proyecto de ley de retiro del 10% con todas estas limitaciones que tú has señalado, que podrían discutirse. El tema es por qué no lo debatió en la Comisión de Constitución y, segundo, por qué pone limitaciones que parecen fuera de lógica en el sentido de lo que se ha conversado en ambas cámaras. Yo creo que si el gobierno quiere avanzar, tiene que establecer un sistema distinto de relación con el Parlamento. Hacerlo como lo está haciendo es francamente tirar el mantel y no querer construir un Senadora, acuerdo. sí, ayer hubo una serie de negociaciones o conversaciones. Entendemos que esto del proyecto propio y poner límites está mucho más consensuado con parlamentarios del oficialismo, con parlamentarios de gobierno. Pero ¿qué pasa con las conversaciones con la oposición? ¿Ustedes en la oposición han sostenido conversaciones con el gobierno? ¿Estarían dispuestos a consensuar con el gobierno límites a este proyecto que ya se venía presentando, que hasta ahora es universal, que no tendría tope, no está focalizado, sería para todos? Lo del gobierno sería para gente que ha tenido merma en su sueldo, para un tope de renta. ¿La oposición está abierta a ese diálogo o no hay negociación posible? Mira, yo la verdad es que de lo que leo en las comunicaciones que tenemos con nuestros colegas, no hay tal negociación, o lo que se presentó no está para nada asociado a lo que se había conversado, y al menos los que estaban en la Comisión de Constitución nada sabían. Creo que lo más importante acá va a ser primero qué pasa con los senadores de gobierno y si están dispuestos o no a abrirse a este escenario. Y segundo, cuáles son los mínimos para abordar esta discusión. Yo creo que es muy importante para transparentar a la ciudadanía lo que se ha avanzado, cuáles son los peros que pueda tener. Por ejemplo, el gobierno está dispuesto a establecer un bono de reconocimiento para las personas de menores ingresos que no van a poder reponer, porque aquí el gobierno en su proyecto dice que va a ser obligatorio reponer, lo que puede ser lógico si hay ingresos. Pero ¿qué pasa con las personas de menores ingresos? ¿No sería bueno que el gobierno estableciera lo que en algún minuto en nuestro primer proyecto en marzo señalábamos respecto a un bono de reconocimiento? Estas preguntas las tiene que responder primero el gobierno y segundo saber en qué posición están los senadores de gobierno, porque si no están los votos para este segundo retiro ya aprobado en la Comisión de Constitución, el escenario es muy, muy complejo. Ayer algunos senadores dieron algunas luces, por ejemplo el senador Chaguán, que hizo un emplazamiento a su propio gobierno a dar soluciones y también a amarrar este segundo retiro a la reforma previsional. ¿Ustedes en la oposición están dispuestos a tener esta especie de canje? Algunos dicen que en el gobierno estarían dispuestos a
la discusión de la reforma, que es este 6% adicional de cotización, que hasta ahora estarían dispuestos a ceder en un 3% para capitalización individual y un 3% para un fondo solidario, bueno, ahora el gobierno podría ofrecer que más plata se vaya a un fondo solidario colectivo. ¿Eso abre posibilidades de un acuerdo con la oposición o son dos cosas que van por carriles completamente distintos, senadora? Gracias, Carla, por la pregunta. Yo lo he dicho muchas veces, yo no estoy dispuesta a avanzar en una reforma a pensiones si no se truncan las tablas de mortalidad, si no se cambia la forma de calcular la tasa de interés técnico del retiro programado, si no se revisan las comisiones, porque si solo hacemos esas cosas, que además son administrativas, ni siquiera necesitan proyecto de ley, las pensiones de nuestros pensionados y los futuros pensionados mejoran entre un 20 y un 80%. Entonces, si no está dispuesto el gobierno a revisar el actual 10% de cotización, malamente podemos entrar a conversar sobre un 6%. Si hoy día las personas se mueren, Carla, sin haber gastado ni la mitad de lo que tenían ahorrado y han vivido con pensiones miserables. Ese es el punto. Y la respuesta aún no la escuchamos, pese a que llevamos más de un año planteándole esto al gobierno con estudios, con datos avalados por matemáticos, doctores en matemática, Patricio Basso, entre otros. Senadora, uno entiende que la preocupación del gobierno, hay varias, otra tiene que ver con cómo se está dando la relación con el Parlamento y cómo el Parlamento está impulsando iniciativas que a ojos del gobierno van en contra incluso de la Constitución, por eso han hablado de esta reserva de constitucionalidad, pero también preocupa el que este no sea el último retiro, que haya un tercero, un cuarto, ya hay parlamentarios que han hablado de un tercer retiro y ha habido economistas de distintas tendencias. Ayer Andrea Repeto venía diciendo que se pone muy cuesta arriba una pensión real, una reforma real, digo, de pensiones si es que se sigue retirando dinero. ¿Ustedes no sienten también esa misma preocupación? Usted, como una representante de la oposición, ¿no cree que hay una contradicción en que la gente esté rascándose con sus propias uñas con estos retiros y mermando sus pensiones en el futuro? A ver, más que contradicción hay un drama. Es dramático que las personas efectivamente en nuestro país tengan que con sus ahorros del seguro de desempleo, enfrentar la suspensión laboral, con sus ahorros de las pensiones, enfrentar esta situación crítica de no contar con recursos. Claro que es dramático y lo he dicho muchas veces, pero, y ahí el punto de constitucionalidad, el gobierno no puede hacer este juego que a esta altura ya de verdad es absurdo, de decir que esto es inconstitucional cuando lo inconstitucional es hacer una ley, que no tenemos facultades, que es lo que yo presenté en marzo, pero reformar la Constitución está dentro de nuestras facultades y es lo único que podemos hacer. ¿Por qué? Porque no podemos girar de la chequera del fisco, que eso sí lo puede hacer el Ejecutivo con un proyecto de ley en donde ponga plata de todos y de cada uno de los chilenos, de los impuestos, en el servicio de las personas que hoy día lo están pasando mal. ¿Qué podemos hacer nosotros? Autorizar a que retiren sus ahorros, que es dramático, sin lugar a duda. Senadora, para finalizar, quiero volver al tema que usted planteaba al principio. Me dice que tiene una reunión con la Defensoría de la Niñez, muy preocupada de lo que pasó ayer en Talcahuano con estos dos adolescentes que terminan baleados en un confuso incidente con carabineros. ¿Cuál es su mirada respecto de esto? Algunos ya piden nuevamente la salida del general director de Carabineros. ¿Para usted así se zanja? ¿Pide también ese tipo o hace ese tipo de emplazamiento? No, yo creo que la verdad es que lo que voy a conversar con la defensora de la niñez tiene que ver con este tema. Efectivamente, mañana cité a Comisión de Infancia por este mismo hecho. Y yo creo que aquí tienen que establecerse distintas cosas. Primero, el presidente de la República tiene que sacar al general Rosas. Yo creo que ante una evidente ineptitud para garantizar la protección de los niños, niñas y adolescentes en nuestro país, el general no puede seguir. El ministro del Interior debiera hacer un nombramiento urgente de oficiales en cada región del país responsable del respeto de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes en todas las circunstancias que rindan cuenta de forma permanente de estos hechos. Y el ministro de Justicia debiera instruir al Sename de manera inmediata la intervención de la residencia Carlos Macera en la suspensión del convenio por abierto incumplimiento de su labor. Creo que esto es importante, teniendo presente, Carla, que el 9 de marzo del 2018 el Estado de Chile firmó un acuerdo de cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Edmundo Alex Lemus Saavedra,
joven mapuche de 17 años, muerto en un disparo de carabineros en Ercilla. Y precisamente como garantía de no repetición, se obligó a aprobar el decreto presidencial sobre el uso de la fuerza policial, que es justamente el que hoy día está en tela de juicio con los hechos vividos en Talcahuano. Por lo tanto, creo que aquí esas tres cosas debieran hacerse y de manera urgente. Bien, nos vamos a quedar pendientes. Hay obviamente repercusiones también en materia política de un hecho grave como el que ocurrió en Talcahuano, senadora, y también nos vamos a quedar, por supuesto, mirando todo lo que pase con la tramitación del 10%. Muchas gracias por haber conversado con nosotros esta mañana. Que tenga un buen día. Gracias a ustedes. Buen día. Nos vemos.